tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos. Gracias, como siempre, por la sintonía. En este mundo tan particular que vivimos nosotros los bolivianos, para los periodistas es pues una lógica surrealista todos los días. Primero criticamos a un gobierno que tiene serios problemas, serios actos que nos molestan a los bolivianos. Luego entra otro durante un año que es peor que el anterior. Actos de corrupción, hechos vergonzosos, bochornosos, cambios de gabinete uno tras otro, ningún tipo de práctica realmente institucional. Y bueno, luego vienen las elecciones, se ve que hay ahí una interesante presencia de partidos políticos, pero un triunfo muy particular con más del 53% del movimiento al socialismo, del partido que estaba originalmente en el gobierno. Pero como si las cosas no fueran cada vez más extrañas, de pronto aparece un grupo de gente diciendo que no creen en esa democracia, no creen en las elecciones y que empiezan a convocar a las Fuerzas Armadas, a los militares, empiezan a convocar a la policía para que se haga cargo de este gobierno. Y como si no fuese ya lo suficientemente surrealista, aparece un militar ahí que primero quiere participar, luego gana con muy poquísima elección una presencia casi bochornosa, pero luego aparece como parte del actual gobierno, luego aparece acompañando al señor Chi y ahora aparece solicitando al pueblo que se unan para que él y algunos otros tomen el poder, se hagan cargo del gobierno, un gobierno militar, campesino. De verdad es que me parece que estoy relatando la historia, no sé, de la época de Barrientos, de repente. Las cosas están muy particulares en este momento en el país. Y para poder hablar de ello, tengo a tres hombres que además de estar vinculados a las Fuerzas Armadas, son profesionales e intelectuales que nos van a ayudar a entender aquello. Un poco por orden de llegada, le doy la más cordial bienvenida a mi querido y apreciado general Alcázar, general del Ejército, un profesional de lujo a quien he tenido como docente y también como colega en las cátedras de altos estudios nacionales. Mi estimado general, ¿cómo está? Muy buenos días. Verónica, un gran gusto y agradecido por la invitación a las enteras órdenes. Un saludo muy cordial a mis grandes amigos, Omar y David. La verdad, un placer estar en esta conversación. Muy buenos días. Buenos días, general. Gracias por acompañarnos el día de hoy. De la misma manera, doy la más cordial bienvenida a un hombre que ha estado vinculado a las Fuerzas Armadas, al Ejército en particular, y actualmente es, además de docente, es abogado. Y le doy la más cordial bienvenida al capitán, porque nunca se pierde el capitanazo, me dijo, el capitán Omar Durán. Hola, Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. Verónica, buen día. Un saludo en esta mañana después del feriado a ti, al general Alcázar, al mayor David Vargas, a personas con las que nos va a gustar compartir este panel y esperamos que sea fructífero para que la población lo entienda. Muchas gracias por la invitación. Gran punto. Ojalá sea fructífero para que nos comprendan. Un hombre que ha sido protagonista del año 2003, donde se han iniciado sin duda alguna todas estas conquistas para los bolivianos. Un hombre que fue dado de baja producto de haber estado defendiendo a su institución durante mucho tiempo, haberse presentado a la cabeza de una serie de demandas que tenía la policía y que finalmente ahora es un docente universitario, psicólogo, mi colega, y le doy la más cordial bienvenida también al mayor, porque también él me dijo, el mayorazgo nunca se pierde. Mayor David Vargas. Hola David, ¿cómo estás? Hola Verónica, qué placer de verte, tan hermosa como siempre. Un saludo especial a Luis y otro también para Omar. Encantado de estar aquí nuevamente contigo y bueno, dispuesto a lo que sirva para fortalecer el espíritu de civismo y amor al país y democracia de todos los ciudadanos de Bolivia. Lanzo la primera pregunta. ¿Necesitamos un gobierno militar, policial? ¿Lo necesitamos en este momento los bolivianos cuando hemos consolidado maravillosamente nuestra democracia? Somos un país a la deriva y necesitamos que vengan las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, acompañado de la policía para podernos reorientar. General Alcázar, por favor.
Muchas gracias. Yo creo que este es un momento muy serio de reflexión para Bolivia, porque confirma el hecho de que la población y el país en sí ya está saturado de que los políticos pongan los problemas y las fuerzas armadas y policiales pongan los muertos y el pueblo ponga los muertos. Creo que eso ya debe terminarse de una vez. No se necesita no se debe necesitar un gobierno de esas características, por cuanto los problemas políticos deben solucionarse políticamente. Creo que, reitero, es un momento muy serio de reflexión, y un gobierno de esas características no me parece la solución adecuada, por cuanto no se puede cargar en las instituciones. No nos olvidemos que las Fuerzas Armadas son la última ratio de administración pacífica del Estado, pero aquello no debe surgir de un golpe de Estado o de una actitud dictatorial de características militares. No me parece lo más adecuado. Hay una sola oportunidad, una sola opción para que esto suceda. Es cuando ambos bandos en conflicto soliciten a las Fuerzas Armadas, y en este caso también policiales, por supuesto, hacerse cargo de la situación. Pero ello tiene que emerger de la voluntad de ambos sectores. Tomemos en cuenta de que las Fuerzas Armadas son una institución de Estado, no son una institución de gobierno, al igual que la policía. Son estructuras eminentemente disciplinadas que no pueden ser politizadas bajo ninguna circunstancia, ni de izquierda ni derecha. Estas instituciones pertenecen a los más altos intereses del Estado, por cuanto una sonada de tipo golpista que altere la estructura democrática que impera en nuestro país, nada más echaría por tierra la imagen de esa construcción democrática que está haciendo nuestro país hace mucho tiempo. Los problemas democráticos, los problemas políticos deben ser solucionados en esa situación. Y yo creo que más bien lo que nosotros necesitamos es la emergencia de un nuevo liderazgo político carente de esas viejas tradiciones y prácticas político-partidarias que sobreponen, y lo han hecho, los intereses personales, los intereses regionales, los intereses de grupo por encima de los intereses nacionales. Creo que es una práctica que ya de una vez por todas debe desecharse, y claro, debe ir de la mano de la madurez política de la población, que ha llegado a niveles de análisis que perfectamente desnudan las debilidades de esas viejas prácticas que quieren ser reimpuestas en la actualidad. La necesidad de un nuevo liderazgo político, la necesidad de una reingeniería absoluta de ese órgano electoral, la necesidad de leer, la necesidad de una lectura de la realidad, pero con criterio patriótico. Esas son las urgencias que tenemos en este momento. Buen punto, general. Muchísimas gracias. No sé dónde lo tengo al mayor, perdón, al capitán. Aquí está. La misma pregunta, y te ruego, por favor, seas un poquito más breve. ¿Necesitamos un gobierno militar? ¿Están las Fuerzas Armadas en capacidad de hacerse cargo de un gobierno? ¿Este país necesita las Fuerzas Armadas? Omar. Bueno, Verónica, duele escuchar algunas situaciones que quieren indisciplinar el país. Yo lo llamo un momento de indisciplina o desconocimiento de la ley. La ley es clara, la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. La misión fundamental de las Fuerzas Armadas es la seguridad, el de proteger al gobierno legalmente establecido, y no porque haya un grupo de personas que hemos estado y no estamos de acuerdo porque un determinado partido político, vamos a usar a las Fuerzas Armadas para nuestros fines. Las Fuerzas Armadas tienen otro tipo de misiones y situaciones que no podemos tomarlas en cuenta. Las Fuerzas Armadas no están para hacer política. Las Fuerzas Armadas son instituciones, tanto como la policía, que son apolíticas, y lo dice la Constitución Política del Estado. En su momento se necesitará pues de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, pero en momentos demasiado extremos que aún no se han dado, no se han llegado a concebir estos momentos dramáticos o drásticos que vaya a existir más adelante. Yo veía ayer un video tuyo en las redes donde creo que habías encontrado un audio o algo que hacía referencia al gobierno de don Evo Morales, que decía, o no sé si al ex gobierno de Evo Morales o al actual gobierno de Arce, que decía, veremos qué vamos a hacer con las Fuerzas Armadas. Y yo te veía terriblemente indignado. ¿Hay algo que hacer con las Fuerzas Armadas?
Mira, las Fuerzas Armadas ya tienen una estructura, ya tienen una misión, ya tienen absolutamente todo. El día que quieras convertir a las Fuerzas Armadas en milicias, ahí estoy seguro que las Fuerzas Armadas sí van a actuar, porque no puedes desordenar, desestructurar y darles otra misión distinta a la que está constitucionalmente armada a las Fuerzas Armadas. El señor Evo Morales en su momento, cuando salió del gobierno el 10 de noviembre de 2019, había indicado que había sido un error no hacer este tipo de milicias, se habían descuidado en estos aspectos. Que en las Fuerzas Armadas no es una taza de leche, es cierto, hay algunos militares indisciplinados, militares que no conjugan, no comulgan lo que dicen las normativas y los reglamentos militares y las diferentes directivas, además de la Constitución Política del Estado. Este video lo hemos hecho cuando se fue el señor Evo Morales y nos habló de milicias, no ahora. Mi persona, particularmente con este nuevo presidente que vamos a tener con Luis Arce, tiene la esperanza, porque no quiero ser negativo, tiene la esperanza que a veces un manejo adecuado no vaya a permitir inmiscusión extranjera, ni tampoco de los expartidarios, exministros, etcétera. Lo dijo él y tenemos esa plena esperanza de que esto vaya a suceder y no se toque a las Fuerzas Armadas bajo ninguna situación que quieran armarla totalmente diferente, distinta, con otra misión. Ok, se decía, sin embargo, ya como un rumor en el anterior gobierno de don Evo Morales, David, que se iba a hacer desaparecer a la policía, que ese era un plan, y fortalecer a las Fuerzas Armadas. Ahora el discurso cambia, se dice, son rumores, quiero aclarar, son rumores, no es una declaración formal. Ahora, sin embargo, se han hablado de milicias. David, ¿qué pasa con tu fuerza? ¿Qué pasa con la policía? Berito, primero, es posible que el sistema democrático que tiene Bolivia no sea perfecto, pero es el mejor sistema que se puede tener para gobernarnos los bolivianos. Ninguna dictadura o ninguna forma de gobierno autoritario va a hacer que los bolivianos podamos llevar a un destino sano y de hermandad principalmente. Yo te recuerdo, querida Verónica, que a mí me dan de baja por un acto por el que deberían haberme condecorado. A mí me dan de baja por haber procurado sacrificar mi vida profesional por abrazarme con un militar y mostrar a los bolivianos y al mundo entero que es la unidad de los bolivianos lo más importante. Éramos dos instituciones completamente enemistadas, pero gracias a un abrazo que nos hemos dado un militar y un policía, desde ese momento hasta el día de hoy, yo vivo disfrutando en cada acto público oficial de las Fuerzas Armadas o de la policía que participan las dos instituciones hermanadas, porque así vamos a defender nuestro país. Yo no creo que ningún político tenga el valor, el coraje, tenga la estupidez, y lo digo de manera literal, tenga la estupidez de querer eliminar a las Fuerzas Armadas o la policía, o cambiar ambas instituciones por unas milicias. Yo creo que las Fuerzas Armadas y la policía estamos plenamente conscientes, plenamente listas, formadas, capacitadas para repeler cualquier presencia extranjera, para repeler cualquier presencia subversiva, cualquier presencia que no corresponda a la naturaleza institucional de Bolivia. Me refiero a que las Fuerzas Armadas y la policía no van a ser eliminadas, cambiadas, por más voluntad y por más 55% de voto que tenga, o por más 80% de votación que tenga el candidato presidencial. En ese sentido, yo creo que, como diría Javier Alcargorta, el que esté prometiendo, esté lanzando esas indirectas, está mirando fuera el tiesto, está completamente desubicado. Okay. Es como dice Luis, las Fuerzas Armadas y la policía somos instituciones muy bien estructuradas, muy bien establecidas, con muchísima historia, que nacemos con la República, y no va a ser un político que venga y quiera cambiarnos. Okay, Omar gracias. dice que hay militares, hay policías que tenemos, sí, que hay policías y militares que tienen cierto apego a lo indisciplinado, tienen cierto apego a lo irregular. Son personajes que se los puede identificar y son personajes que se los puedes marginar de la función cuando esto signifique amenazar la institucionalidad de ambas instituciones. Finalmente, para ti, la policía no está en riesgo, no existe la posibilidad, porque yo te digo, en algún momento he visto inclusive alguna tesis
en altos estudios relacionada a la creación de una guardia civil, por ejemplo. Sí, hay muchos intentos. Juan Ramón de la Quintana ha intentado generar guardias, ha intentado generar a la usanza venezolana, ha intentado establecer organizaciones, instituciones paralelas. Ha intentado, y estoy seguro que lo deben tener en el Chapare, deben tener organizaciones criminales dispuestas a generar una convulsión social. Pero cualquier forma de que se genere una irregularidad en nuestro país, yo estoy seguro que va a salir la policía, y cuando la policía sea rebasada, nuestros hermanos militares van a salir a establecer el orden. Ahora, aquí es un poco lo que también llama la atención muchísimo cuando se habla de... O sea, tú me estás diciendo que los militares y los policías se van a proteger mutuamente. ¿No es esa una visión muy romántica de la realidad? Tal vez poco real. Así ha sido siempre, querida Verónica. Más allá de las enemistades que hemos tenido por afanes políticos, justamente, que nos han llevado, siempre militares y policías hemos sabido protegernos, ayudarnos. En las fronteras se vive la hermandad de manera maravillosa. Solamente en La Paz creo que es el lugar donde se vivían las rencillas. No olvides de que actos donde se han atropellado, no sé qué casos podrían ser, pero me viene a la memoria, por ejemplo, casos en los que algún militar ha sido atropellado, no sé, ha sido la policía, los policías los que han suscitado, los militares chilenos o los carabineros chilenos que han arrestado militares, los policías bolivianos hemos dado la cara, hemos arrestado carabineros para mostrar que no se puede hacer lo que quieren, ¿no? Entonces yo creo que no existe la amenaza, y si existe alguna idea de algún borracho político, estoy seguro que cuando se le pase Charqui se va a dar cuenta que está tratando con dos instituciones fuertemente Dos cosas me quedan claras después de esta primera ronda de preguntas. Me quedan claras la posibilidad de que se deshaga una de las dos fuerzas es imposible porque se están protegiendo mutuamente. Y el otro punto, que no existe opción alguna de que las Fuerzas Armadas quieran tomar el poder. Estas son, de repente, no sé, alucinaciones de algún militar. Y justamente hablando de ese militar, me pregunto, General Alcázar, lo he conocido al general Almeida, quien ahora está constantemente en las redes sociales insistiendo en que el gobierno debe ser un gobierno militar. Yo quisiera que usted me ayude a saber, porque yo tengo algunos datos de violencia intrafamiliar del general Almeida y algunas otras denuncias que han llegado hasta mi mesa de trabajo. Pero no sé, el general Almeida es un profesional militar con altas calificaciones. No sé, quisiera que usted me pueda ayudar a entender, y si es que el resto de los militares ya en la letra A apoyan una iniciativa como la de este general. Yo creo, Verónica, que de alguna manera es respetable la posición del coronel Almeida por cuanto él ya tiene una... no llegó a general. No, yo creo que él tiene una visión eminentemente política de la situación a partir, indudablemente, de sus intereses personales. Es decir, está pensando como político luego de haber sido militar. Pero si invertimos la situación y comenzamos a ver el tema desde el punto de vista militar, creo que la visión sería un tanto diferenciada. Entiendo que él ha tenido unas variaciones de tinte político partidario que indudablemente responderán seguramente a sus intereses, pero de ninguna manera, y eso puedo asegurar, responden a los intereses institucionales. El gravísimo error que puede cometer algún militar que se inmiscuya en el ámbito político es querer politizar a las Fuerzas Armadas o intentar influenciar ideológicamente en ellas en tanto estructura corporativa. Individualmente los militares tienen derecho a tener su propia ideología, pero institucionalmente, corporativamente, hay un mando vertical basado en la disciplina, y por supuesto que estas posiciones de tipo individual que quieran solventar la indisciplina o la politización de las Fuerzas Armadas están absolutamente fuera de lugar. Bueno, pero él está hablando en nombre de las Fuerzas Armadas. Él está diciendo, vayamos a un gobierno militar. Él está hablando en nombre de las Fuerzas Armadas. No sabía que no había llegado ni a general, que en realidad era coronel. Justamente eso me parece
Es un grave error, porque yo creo que el coronel Almeida está absolutamente consciente de que sus Fuerzas Armadas no deben politizarse. La política no debe tener espacio en las Fuerzas Armadas. Y a partir de esa visión consciente, creo que sus expresiones están alejadas de la realidad y alejadas de la verdadera misión de las Fuerzas Armadas. Reitero, como institución de Estado y de misión eminentemente constitucional, y la constitución política no es de gobierno, ni de partido político, ni de tendencia ideológica. La constitución es del Estado, y las disposiciones constitucionales son para las instituciones del Estado, entre ellas la policía y las Fuerzas Armadas. De manera que personalmente, reitero, respetando el criterio político del coronel Almeida, no estoy absolutamente de acuerdo en una incitación a la indisciplina militar y a la alteración de la institucionalidad que debe reinar en las instituciones estructurales del Estado. Bueno, y lo dice un general que ha tenido las más altas calificaciones, que ha sido uno de los primeros de su curso durante toda su trayectoria militar, ¿no? Eso es importante destacarlo. A ver, Omar, ayúdame a entender, y a la población también, ¿qué son las milicias? ¿Con qué se come eso? ¿De dónde surgen? ¿Quién las tendría que fomentar? ¿Qué características tienen y cómo pueden afectar a una sociedad? Bueno, las milicias son aquellos grupos que los organiza un partido político para un determinado fin y los arma para sus fines políticos y no para la defensa de la patria, y que no tienen además un adoctrinamiento, una estructura, una lógica institucional, sino una lógica política. Y en qué le afecta a un Estado como tal. A un Estado como tal lo puede afectar en la seguridad y defensa de su Estado, le puede afectar en muchos factores fundamentales, pero más allá de cualquier situación, hace que una institución vaya en decrecimiento toda la vida, y espero que jamás pase en Bolivia. Algo así, mire, no solamente pasa en países subdesarrollados. En los Estados Unidos hoy día tenemos elecciones, y también hay grupos armados, porque allá en Estados Unidos es muy fácil obtener armas. Entonces hay grupos que, arrogándose que van a defender el voto de Trump, tienen sus armas por acá. Entonces eso ya nos llama la atención, ya es una pequeña milicia que podría afectar esta situación, ¿no? Son situaciones muy negativas. Lo de Almeida yo lo considero, es un instructor, muy buen soldado, muy buen soldado, pero no sé qué pasa en esa digo así por redes sociales, por teléfono, diciendo que tenemos que agarrar, ir a las Fuerzas Armadas, tocar las puertas de los cuarteles. Es algo negativo, es algo que no se puede dar, porque hay situaciones que tú no te puedes arrogar el poder de las Fuerzas Armadas, llamémosle el poder entre comillas, activa, o pasa a la jubilación, o sencillamente nos hemos retirado. Es muy difícil tener ese poder. Imagínate cuando la presidenta ha agarrado y ha ordenado que se intervenga Sencata, Caracara, etcétera. Hoy en día esos militares hoy ya están siendo juzgados, Verónica. Generales de este actual militares están siendo llamados a la Asamblea Legislativa a declarar. No creo que exista un general, un coronel que tenga un gramo de... Entonces es algo que duele, que tú le puedas sembrar a la gente expectativas falsas, diciendo yo soy el coronel o soy el general tanto o el capitán. Sí puede tener una llegada de amistad, pero querer arrogarse el poder de las Fuerzas Armadas es muy complicado, porque ahí se necesita un liderazgo desde cadete hasta que eres comandante de ejército, y el único o las únicas personas que pueden tener este movimiento serán pues el alto mando militar y algunos comandantes de pequeñas unidades que tienen potencia de fuego. Y esto, de acuerdo a los estudios de inteligencia y sistemas de inteligencia en las Fuerzas Armadas, no está sucediendo. Las Fuerzas Armadas están cumpliendo su rol constitucional. Ok. Para cerrar este bloque, este primer bloque de programa, David, algo que agregar a esto, lo que son las milicias. El MNR tenía milicias, ¿no es cierto? En determinado momento de la historia, sí recuerdo dramático el enfrentamiento que El 52. tuvieron el 52 con la Falange. No, terrible, no quisiéramos recordar aquello. ¿Algo más que quieras agregar antes de irnos a una pausa, por favor, David? Sí, primero que las milicias son organizaciones criminales irregulares, ¿no? Su adoctrinamiento es netamente político, no tiene ningún adoctrinamiento que signifique
el espíritu o la misión y visión que tenga un Estado específico. Dos, ahora sí, el pueblo boliviano, querida Verónica, se encuentra huérfano. Yo siento que el pueblo boliviano se encuentra huérfano. Vive en una orfandad de liderazgo que le lleva justamente a estos extremos. El pueblo boliviano hoy día se encuentra completamente apesadumbrado por las cosas que están pasando, por la situación de no tener que debemos hacer. Es por eso que cualquier persona sale y se arroga la representación de cualquier institución y cree que con eso va a desarrollar un cambio sustancial importante en nuestro país. Yo creo que si hubiera esa situación, ojalá que nunca se dé, pero si se diera, tenemos la esperanza los bolivianos, si se diera, yo como forma particular, no hay que descartar nada. La convulsión puede desarrollarse tanto que puede obligar a las Fuerzas Armadas a una acción como esa. Y ojalá, si hubiera esa situación, sea un militar como Luis, que está con nosotros, que tenga que representar y tenga que conducir. Hay militares y hay militares. Yo también he investigado un poco y también me han informado algunas características de comportamiento, de conducta en su vida profesional, en el grado de capitán, del grado de mayor, cuando estaba en frontera, del coronel Almeida, y no son nada de lo que uno puede decir, sentirse orgulloso. Entonces, ojalá no se dé, pero si se diera, que haya un general de la calidad de Luis, por ejemplo, que puede estar al más. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, permítame, nosotros en este momento vamos a hacer una muy breve pausa. Regresamos de inmediato. Vamos a seguir conversando con estos profesionales muy cercanos a lo que es la vida policial y militar, al ejército, con quienes estamos analizando esa bizarra postura que hay de un grupo pequeño de la población, según hemos detectado, en particular parientes de militares, que están constantemente pidiendo que las policías y los militares se hagan cargo del gobierno. Estoy en Cochabamba, en el Hotel Toloma, y justo ayer estuve viendo la cantidad de gente que se fue a aproximar al AUTOP aquí en Cochabamba y se quedó en una vigilia pidiéndoles a los policías que se hagan cargo del país, pasándose la democracia por las narices y sin respetar la decisión popular. Una muy breve pausa, enseguida regresamos. Hoy, las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país, conquistando selvas y montañas, acortando tiempo y distancias, integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero. Con tecnología espacial de punta, nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país. Ahora, pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños. Internet y televisión satelital donde tú quieras. A simple vista, parece una casa normal, pero en realidad es un laboratorio, un centro de alto rendimiento, una academia de gastronomía, una pyme y una gran corporación. Y es que esta casa tiene fibra de Access, como cada vez más hogares con la nueva cobertura de Access, que disfrutan la calidad de nuestra fibra óptica día a día, porque no hay mejor lugar que el hogar. Hogar Fibra Hogar. Cámbiate a Access. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Segunda media hora del programa y estamos justamente conversando con profesionales que están vinculados o estuvieron vinculados a las Fuerzas Armadas actualmente en su actividad personal. El general Luis Alcázar, él es docente actualmente universitario, pero ha sido y es general del Ejército. Omar Durán, capitán del Ejército, retirado y actualmente abogado. Y David Vargas, el mayor David Vargas, conocido policía, ahora retirado, pero docente universitario y psicólogo. Habíamos quedado en que, claro, es una aberración todo esto que estamos viviendo los bolivianos, y como les decía, estoy en Cochabamba y anoche la gente se fue a parar al AUTOP a hacer una vigilia pidiéndole a la policía que se haga cargo de esto. Lo interesante es que la sociedad no reacciona, digamos, la gente que sí ha votado mayoritariamente por el actual gobierno, que ya va a tomar posesión este domingo, no reacciona, no se enfrenta, y es como que deja en democracia que todos digan su palabra. Yo quisiera que hablemos de la Constitución Política del Estado, mi estimado general.
los militares son muy respetuosos de la Constitución. Los militares saben que son acompañantes de todos los procesos políticos que existan y del presidente que sea electo, ¿cierto? Por supuesto que sí, Verónica. Hace unas noches con los compañeros de la Facultad de Derecho hacíamos un análisis de la realidad nacional y particularmente de esta coyuntura que necesita de opiniones, pero absolutamente imparciales. Las Fuerzas Armadas tienen una misión constitucional, todos lo conocemos, artículo 244, y si la población entiende bien esa misión, creo que va a asumir su conducta por unos lineamientos positivos. La misión constitucional de las Fuerzas Armadas la debemos dividirla en tres partes. La primera parte se refiere a la seguridad y defensa. No hay problema con aquello. La segunda parte es la más importante, que es del apoyo a la institucionalidad. Dice, las Fuerzas Armadas deben defender el imperio garantizar el imperio de la Constitución. Defender al gobierno legalmente constituido. Eso es lo más importante. De izquierda, de derecha, de abajo, de arriba, si es un gobierno legalmente constituido. Mientras no se compruebe lo contrario, las Fuerzas Armadas tienen una línea de conducta que es eminentemente constitucional. Aquí permítame, por favor, interrumpirlo, general. El segundo punto, usted ha dicho que se debe cumplir y se debe proteger la Constitución. Recientemente el Parlamento ha hecho un cambio de su reglamento para modificar la aprobación de algunos temas, ya no por los 2/3, sino por la mayoría simple. ¿Se ha tocado la Constitución en esa modificación del reglamento general? Desgraciadamente es una decisión mayoritaria parlamentaria, nos guste o no nos guste. Pero esa general, ¿se ha tocado la Constitución? Yo creo que no se ha tocado la Constitución. No se ha porque tocado. Ellos han hecho su uso, reitero, nos guste a unos o no nos guste a otros, ellos han hecho uso de un rodillo parlamentario que significaba sus 2/3. Por lo tanto, es un problema de generación política que tiene que solucionarse en el ambiente político. Permítame continuar con el anterior punto. Entonces, las Fuerzas Armadas siempre van a ser oficialistas. La policía siempre va a ser oficialista en tanto haya un gobierno legalmente constituido y una constitución vigente. Entonces, sí, quedó claro eso. Perdón. Creo que ese es el camino que los ciudadanos debemos asumir. Y la tercera parte de esa misión es la participación en el desarrollo. La segunda parte de esa misión constitucional es la que debe permitir a la población hacer conciencia sobre el verdadero rol de las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas en este momento asumieran el mando, están tomando un partido, están adoptando una politización y eso no es... Esas no son las Fuerzas Armadas. Y una aclaración importante, permíteme, Verónica, por favor, una aclaración histórica importante respecto a la relación policía-Fuerzas Armadas. La enemistad policía-Fuerzas Armadas era solventada y fomentada por intereses políticos históricos. A mucha gente no le convenía esa amistad, esa relación cordial. Ahora doy gracias al destino que esa relación se ha amalgamado a partir de los criterios institucionales de sus mandos. Creo que es algo históricamente positivo que consolida la democracia, porque tiene dos estructuras unidas, fuertes, que van a defender por sobre todo a la población y al Estado boliviano. Creo que eso es lo que hay que aclarar. Bien decía David, no podemos esperar que todos los militares sean buenos ni todos los policías malos o viceversa. No, hay buenos y hay malos como en todo sector. Pero ahora que esas dos instituciones están unidas, creo que la población tiene que sentir ese respaldo a su seguridad, a su protección como sociedad, como Estado, de que se va a garantizar la estabilidad de Bolivia. Eso es lo más importante. Es importantísimo. Qué importante además que hagamos referencia al tema de la Constitución y de los 2/3. ¿Alguna aclaración al respecto, Omar? ¿Algo que quieras aportar? Y si no, una pregunta.
¿no se podría en todo caso, siendo que estamos nosotros acudiendo a la Constitución, ampararnos en el artículo 4, donde dice que cualquier persona que se quiera subrogar el gobierno, no tengo en este momento la letra misma, está cometiendo actos de sedición? ¿No podríamos decir en todo caso que tanto el general Almeida como estas personas que están pidiendo que las Fuerzas Armadas se hagan cargo del Estado son actos de sedición? Claro, la sedición está marcada. Yo a veces me pongo a pensar en voz alta y digo, ¿no será que Mario Almeida, el coronel Almeida, quiere que lo detengan tal vez para realizar algún protagonismo? No sé Victimizarse. si no está pensando en su familia y hacer una especie, porque él ya ha vulnerado prácticamente el Código Penal, lamentablemente, la Constitución Política del Estado. Son factores que él los estará analizando, los estará viendo, habrá algún calor de emoción dentro de él, pero creo que esto no va a tener ningún fruto, ir a tocar la puerta de la séptima división, de la UTOP, de la octava división en Santa Cruz, porque los militares son disciplinados y descansa siempre la disciplina y la jerarquía en estos cuerpos que tienen los militares, y es muy difícil que un comandante de una octava división, de una séptima o de una pequeña unidad hoy en día quiera hacer cosas que se hacían hace 35, 40 años muy fácilmente. Las Fuerzas Armadas tienen otro pensamiento totalmente distinto, pero más allá de cualquier otra situación, Verónica, me gustaría aportar que hoy en día las Fuerzas Armadas, la policía ni la población pueden meterse en que el órgano electoral, por decirle, modifiquen su reglamento. Ellos sabrán por qué lo hacen. O hablemos del órgano judicial, ¿por qué lo hacen? Entonces también hay un órgano, el órgano legislativo, ¿por qué hacen sus modificaciones? Ahora, el día que se toque la Constitución, violando algunos preceptos constitucionales y el debido proceso, seguramente toda la población tendrá que salir adelante. El artículo 411 de la Constitución Política del Estado señala para la modificación de la Constitución. Hoy en día no se ha modificado la Constitución, solamente han hecho unos cambios en su reglamento que seguramente podrán ver gente que se afecta, no se afecta, más allá de cualquier situación. Aprobar por 2/3 o aprobar por mayoría simple o absoluta son situaciones que deben llevar a un camino político que hoy en día no es motivo del análisis, pero más allá de cualquier situación, no puedes pedirle a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que salga a defender lo indefendible cuando su misión es clara: defender al gobierno legalmente constituido. Nos guste o no nos guste, el movimiento del socialismo nos ha dado tunda, y si nos ha dado tunda, lo único que tenemos que hacer hoy en día, los que en su momento, o los que han sido, los que son, los que serán opositores, es prepararse para unas contiendas más adelante. Imagínate, y con esto Con termino, buenos vienen candidatos, las pues. nacionales. Ajá. Pues no Con hay, buenos lamentablemente, no. Tienen, candidatos. cuidado que en las subnacionales igual estén diciendo fraude, y ya los problemas sean ya regionales, personalizados por municipios. Más bien hay que prepararse. El 2025 son 5 años que vienen ya a la vuelta de la esquina. Hay que prepararse políticamente, intelectualmente, y no por medio de la fuerza. La fuerza de la Policía Nacional, en vez de cargarle muertos y responsabilidades que no se las merecen y no son parte de la Constitución, que se las adoptan las mismas instituciones. Totalmente de acuerdo. David, no me preocupa tanto que la gente esté confundida, porque la gente probablemente no conoce la Constitución. Lo que me preocupa es que esos pseudos líderes estén buscando confundir más a la gente, diciendo, esto es nulo de pleno derecho, esto ha tocado la Constitución, refiriéndome a los 2/3. Y además vamos a tocar las puertas de la policía va a cambiar. Y te pregunto, ¿no es producto del terrible antecedente del amotinamiento que ha habido el año pasado de la policía, que ahora vuelven a tocar las puertas, y si una vez lo hicieron, lo pueden volver a hacer? Benito, el año 2003, nosotros habíamos acuñado una frase. Nosotros siempre decimos, la policía es del pueblo y para el pueblo. Somos una institución de raigambre popular. Y decimos, el pliego del pueblo es el pliego de la policía. El pliego de la policía es el pliego del pueblo. Entonces, cuando vemos que toda la gente se está levantando, está generando un descontento, cuando la amenaza de enfrentamiento entre bolivianos ya está a la vista, yo creo que a ningún ciudadano, y policía menos todavía, no le queda más que agarrarse de su pueblo y seguir el cauce que el pueblo, en su conjunto,
está llevando. No va a ir el pueblo, la policía jamás va a ir en contra de su pueblo, jamás va a ir a decir, por ejemplo, imaginemos una intención de vender el río Silala, un intento de vender el Chapare o no sé, el Mutún, regalar el Mutún a los chilenos, a cualquier brasileños, y la gente se levante. ¿Tú crees que la policía tiene que decir, muy bien, entreguen nomás, sí, qué lindo, y el pueblo está muriendo? Como en el año 2000, como en el año 2003, ¿no? Cuando ustedes no permitieron que salga, sí, el es cierto. impuestazo. Entonces, el pliego de la policía es el pliego del pueblo. El pliego del pueblo es el pliego de la policía. Entonces, yo creo que con ese entender tiene que suceder muchísimas cosas para que la policía nuevamente asuma su responsabilidad de estar con su pueblo. Hoy día el pueblo, lastimosamente, como dice Omar, ha dado tundas respecto a la votación, ha mostrado claramente quién quiere que gobierne este país. En esa idea, ningún policía sano mentalmente va a poder decir, no, pues están viniendo 10 personas a querer cambiar, yo ya asumo el cambio, porque tampoco ningún policía le va a seguir, ¿no? Los policías van a dejar que se manifiesten porque la libertad de expresión está consagrada en la Constitución, van a dejar que se manifiesten, y en algún momento el nuevo gobierno va a instruir, poner orden, y la policía, dentro del marco de su misión constitucional, tendrá que restablecer el orden. Pero no es algo que uno se levante, querida Verónica, uno diga, a ver, hoy día estoy despertando feliz, voy a hacer un motín, haré un motín hoy día. No es una cosa que se prepara así, ¿no? Es una situación que es como un elástico que se va estirando, en un momento se suelta y se hace una confusión total. Y en esa confusión alguien tiene que asumir la conducción de eso para que tampoco se desemboque ni terminen en situaciones de mayor peligro. Gracias. General, se viene una temporada difícil, probablemente una época de fuertes venganzas, listas negras, vendetas, en fin. Como decía Omar, ya están siendo procesados en este momento los oficiales que han estado a cargo de lo que ha sido las muertes en Sencata, las muertes en Sacaba. ¿Qué podemos hacer ante eso, los bolivianos, general, si se viene un momento de nuevo de confrontación? Yo tengo la esperanza, Verónica, de que la nueva estructura de gobierno va a reflexionar sobre las experiencias que se ha vivido. Va a realidad en torno a esa saturación que tiene la población de la politiquería barata. Pero antes de aquello, yo quisiera que el pueblo reflexione también sobre el nuevo concepto del liderazgo. La población debe saber que una cosa es ser líder y otra cosa es ser conocido. Son parámetros muy diferentes. La experiencia electoral nos ha demostrado aquello, ¿no? Mucha gente que era conocida en todo el país no era líder y los resultados electorales lo muestran aquello. El nuevo líder, el verdadero líder, ¿no? Es aquel que cumple los objetivos de su organización sin movilizar a sus bases. El líder no es aquel arrogante, aquel temerario que desafía las leyes, desafía la legalidad. No, el nuevo líder no es el más macho, ¿no? El nuevo líder tiene que caracterizarse por tener 3 elementos importantes: carisma, intelectualidad e inteligencia, fundamentalmente. Y la gente ya lo ha reconocido, ¿no? Sí, para tomar las decisiones adecuadas en el momento oportuno. Y en ese marco yo tengo la esperanza y la fe de que el nuevo gobierno va a asumir las lecciones aprendidas. Porque la población boliviana no es la población de hace muchos años, no es esa población con una inmadurez en democracia, que aceptaba todo lo que venía y a la que se la convencía con una cintilla un cintillo para la frente o media roba de arroz. No, la sociedad boliviana ha madurado democráticamente y asume un análisis crítico sobre lo que le ocurre. Una cacería de brujas sería un error imperdonable para el gobierno, que tiene, por supuesto, prioridades mucho más estructurales a las que debe dedicarse. Tenemos que salir de la pandemia, tenemos que salir de una crisis económica, tenemos que salir de una crisis política,
Y esos elementos, por nombrar tres a la rápida, creo que debían marcar la agenda del nuevo gobierno, que sabe que la población ha aprendido a reaccionar, ha aprendido a salir a las calles, ha aprendido a defender su derecho, a defender su voto y, por supuesto, con un criterio democrático mucho más maduro que el de antes. ¿Correspondería de repente ahora equilibrar el país para que no se detente el poder en una sola área? O sea, no solo el gobierno central tenga poder y también lo tengan las alcaldías. ¿Correspondería ahora, Omar, y tú hacías referencia a eso, equilibrar el país con las subnacionales? Sería un equilibrio excelente. Si no has logrado ese equilibrio excelente en la Asamblea Legislativa, tienes que hacerlo con las gobernaciones, tienes que hacerlos con las alcaldías, para que de alguna manera el gobierno central vea esa necesidad que tiene que llamar nomás a tal gobierno departamental, a tal gobierno municipal para hacer algún determinado fin. En eso se debería trabajar hoy en día. El país necesita hoy en día cambio, progreso. Hace 3, 4 días estaba en Santa Cruz todo bloqueado, se bloquean entre ellos. Santa Cruz es un departamento pujante, se bloquea por una persona que logró apenas el 40% de su población en Santa Cruz, y me parece totalmente deshonroso cuando la gente que hace estas planificaciones sencillamente están en su casa, y la gente que veías bloqueando, al menos en los extremos, en los anillos octavo, por el sexto, era gente muy humilde, parecería ordenada por gente de que tiene algún fin, pero esto tiene que acabarse hoy en día, Verónica. Este país necesita pujanza, necesitamos otra vez levantarnos del coronavirus. La economía ha bajado, y lo que nos queda hoy en día políticamente, si queremos progresar y queremos mantener un equilibrio, es lo que tú decías. Trabajemos en las municipales, trabajemos en las gobernaciones, y de alguna manera se va a tener nomás un equilibrio fuerte, pero no podemos ya hacer lo que hemos hablado durante esta hora de charla, agarrar, querer tomar el poder por la fuerza, porque eso no es verdadero, no está bien, y además el militar o la persona que dice que tiene contacto con las fuerzas y lo va a hacer es totalmente falso, con la policía totalmente falso. Hoy en día la policía y las fuerzas armadas están en apronte, siempre listas, pero con la misión fundamental de defender al gobierno legalmente establecido hasta que exista alguna irregularidad marcada, y hasta ahora no se ha dado nada irregular. No solamente es hablar, sino demostrarlo. Ahora, recordarás en todo caso, David, que sí se logró en las anteriores elecciones ese equilibrio. Sin embargo, se convocó luego a un referéndum revocatorio, se sacó a algunos de a buenas y se sacó a otros de a malas, y de nuevo se generó un poder hegemónico en el país. Sí, ha sido gracioso, ¿no? Como durante el gobierno de Áñez han vuelto muchos que han sido exiliados, se han autoexiliado a Paraguay, a España, a México, a Estados Unidos, han vuelto. Maninkovic ha sido hasta ministro. Y ahora de que el MAS regresa al gobierno, otra vez se están volviendo. Y Manfred Villa se ha acordado que tiene un chequeo médico pendiente en Estados Unidos y ya se fue. Se están yendo. Es increíble cómo yo tal vez, más bien que no soy abogado, porque tal vez hubiera hecho otra protesta, porque el Poder Judicial, fiscales, jueces, durante el gobierno de Áñez, han perseguido, han encausado, han generado mandamientos de apremio, aprehensión, arrestos, persecuciones penales a muchos, a Zabaleta, a Arce, a Juan Ramón de Quintana, a Evo Morales, a tantos, a Navarro. Y han soltado a otros. Leopoldo Fernández y a otros los han soltado. Y ahora es al revés. Ahora, exactamente. Y ahora que vuelven más, otra vez van a volver a la cárcel Leopoldo Fernández, otra gente, y estos otros que están siendo perseguidos están siendo nuevamente puestos en libertad, que todo lo obrado estaba mal. Esta situación es lo que genera en la población una disconformidad, una rabia contenida. Entonces, yo creo que deberíamos hacer otro programa, Verónica, identificando los verdaderos responsables de que este proceso que se dio el año pasado con los llamados pititas, tiene que haber responsables. Tenemos que identificar para que la historia no se repita en el futuro. Debíamos identificar. Yo identifico, por ejemplo... Pero tenemos tiempo. ¿Por qué no lo haces? Identifica. Bueno, yo identifico a Mesa, querido Verónica, como el gran responsable de toda esta pérdida, de esta derrota electoral. Yo creo que Mesa ha sido el que ha hecho campaña en favor del MAS. Cuando él dice, ningún gobierno que asuma que no sea el MAS va a aguantar 3 meses, nos mete a los bolivianos el miedo de que vamos a entrar en una suerte de convulsión, en una suerte de problemas sociales que no vamos a poder vivir en paz.
Todos sabíamos que Mesa era un personaje que no tenía no tenía los pantalones bien puestos para asumir una conducción. Ningún líder político que ha entrado como candidato ha sido capaz de decir, si asumo la presidencia, voy a hacer que el imperio de la ley se imponga y quitarnos a los bolivianos el miedo de la convulsión. Es el miedo a la convulsión, es el miedo a la catástrofe, lo que ha hecho que el 20% de bolivianos indecisos voten o decidan votar por el MAS. Yo creo que ese sería un elemento que para ti ha sido fundamental para que suceda eso. ¿Qué otros elementos? Además de Yanine Áñez. Yanine Áñez, ¿dónde se ha visto, pues? Está aquí Luis, está aquí Omar. Cuando estamos peleando a muerte con un enemigo, ¿cómo le vamos a dar el primer puñete? Se va a caer y vamos a esperar que se pare, que se respire, a ver, recupérate, haz musculatura. ¿Cómo es posible que al MAS le hayan dado la posibilidad de que se levante, de que se reorganice, se plantee, y organice sus cuadros y se plantee y todavía un año para que se reorganice? Si las elecciones hubieran sido a los 3 meses. ¿Qué se debería haber hecho? ¿Qué se debería haber hecho? Elecciones a los 3 meses. Ahí sí se hubiera habido un cambio importante. Le han dado oportunidad a ¿Anulación de la sigla? También tenían elementos suficientes. Le he escuchado a Omar decir alguna vez en una entrevista que habían cometido delitos electorales suficientemente corroborables para que se quite la sigla. No va a haber convulsión. El miedo de la convulsión nos ha llevado a tener que aceptar que sigan más. No hay que tener miedo a la convulsión de ningún grupo. ¿Tú crees que mucha de la gente que ha votado ahora en ese 54% ha sido producto del temor? Del temor a lo que el MAS ha amenazado. La estrategia del MAS ha sido, vamos a generar convulsión si perdemos las elecciones. Esa amenaza ha significado que muchos se asusten. Y ahí están los resultados. General, ¿podemos seguir identificando culpables y situaciones y razones que nos hayan llevado a este momento bueno, nadie esperaba que se venga la pandemia, ¿no? Pero por favor. Sí, yo creo que fundamentalmente la responsabilidad está en el liderazgo político de oposición, que ha sido incapaz de articular una opción real viable para la población. Esa incapacidad que ha permitido esa polarización del voto, para mí es la principal fuente de la irresponsabilidad y del fracaso. Luego, creo que ha habido un error gravísimo en entrar al gobierno con una agenda y cambiarla en función a intereses personales o de grupo. El declarar que la señora presidente ingrese con una promesa y una firme convicción de que era un gobierno estrictamente de transición y luego nos sorprenda con una candidatura, creo que ha causado una desazón importante en la población. Un tercer elemento para mí es la confusión del liderazgo, como decía hace un momento, confundir el ser líder con el ser conocido. Y creo que eso ha llevado a la irresponsabilidad de algunos líderes políticos que estaban absolutamente conscientes de su imposibilidad de llegar a la presidencia, pero claro, sobreponiendo, y aquí voy con otra causa, sobreponiendo los intereses personales, los intereses estrictamente regionales a los intereses nacionales, es una de las causas fundamentales. Porque yo me pregunto, ¿dónde están ahora esos caballeros con esta situación? Y otra de las causas fundamentales, creo que coincidimos en ese criterio, ha sido el hecho de que la agenda con la que ha ingresado el nuevo gobierno ha sido dilatada sin necesidad alguna, lo que ha permitido que se estructure una recuperación del partido político que hoy nos gobierna, que se ha preocupado de hacer campaña, no de confiarse en un sector poblacional que estaba reaccionando. Lo lamentable, Verónica, es que en Bolivia nuestros líderes políticos no conocen de estrategia, conocerán de actividad, de acción política, que es muy diferente a la estrategia, muy diferente a la prospectiva, muy diferente a la geoestrategia, a la estrategia geoeconómica. Ese ámbito, desgraciadamente, indudablemente la excepción hará la regla, pero creo que en el ámbito de la politiquería clásica, esas materias no existen, y es por eso que estamos llegando a situaciones como esta, porque si ellos hubieran hecho esa lectura, hubieran adoptado decisiones sanas. Para mí, la responsabilidad fundamental es la incapacidad
de la oposición política, reitero, de articular una estructura teórico-práctica y una propuesta integral de opción para la viabilidad de la administración del muy Estado. triste. Sí, teníamos ahí un candidato Mesa que no pasa de ser un bachiller, por mucho que haya sido un fantástico empírico, pero no pasa de ser un bachiller, y tenemos ahí a un joven católico acérrimo que no sabe buscar un versículo de la Biblia. Entonces, y ahí ya vemos el nivel que tenemos de nuestros profesionales, entre comillas, líderes. Vamos a ver a qué más le podemos atribuir todo lo que hemos vivido en este momento. Y yo podría agregar lo siguiente. Yo creo que al principio se dieron cuenta que estaban ganándole al MAS, pero luego percibieron que había nomás una presencia mayoritaria del MAS. Se asustó el actual gobierno, se dio cuenta que estaba enfrentándose a una inmensa cantidad de gente y decidió prorrogar lo más posible su presencia en el Estado para saquear lo más posible las arcas del Estado y luego devolver democráticamente. Creo que por ahí va, no sé. Te pregunto. Carencia de políticas y estrategias, ¿no? Totalmente, sí, a tropezones, ¿no es cierto? Gobernar de acuerdo a lo que sucede el día de hoy y como improvisadamente. Omar, ¿algo más que tú puedas agregar a toda esta sarta de errores que se han cometido y por los cuales hemos vivido esta coyuntura tan molesta y difícil? Mire, yo aprovecho que en esta época todo el mundo ha hecho pan. Y cuando tú esperas que la levadura del pan se pase, ese pan ya no sirve. Y es lo que ha pasado con la señora Yanine Áñez. Yo lo dije hace 8 meses en un medio de comunicación que no estaba netamente en la posición que la señora Yanine Áñez se presente a ser candidata. Porque si ella no se hubiera presentado a ser candidata y hubiera llamado a elecciones su pretexto de la pandemia que sí o sí se ha dado, otro fuera el resultado, porque la gente ha visto no solamente el temor que decía David, la gente ha visto que este gobierno ha sido totalmente corrupto. Particularmente he denunciado ya a un ministro de Estado, que hoy en día está en la fiscalía, su número de caso, seguramente ya la próxima semana será llamado por sus actos de corrupción. Ha habido gente que ha estado desempleada durante 20 años y han entrado a aprovecharse en este gobierno a sacar y a saquear las arcas del Estado. Y lo que hemos visto de cerca y hemos investigado, sabemos, duele muchísimo, y la gente ha dicho, pues mira, lo que han hecho los del movimiento del socialismo, por lo menos en 14 años nos han robado, estos nos están robando en 14 días, entonces ha sido algo atroz, fuera de lugar, y la gente se ha dado cuenta, pues que es mejor estar con los menos malos. Entonces es algo doloroso. El señor Mesa, lamentablemente, comparto lo que dice David, no ha sabido enamorar a la gente, no ha sabido conquistar. El señor Camacho ha sido una situación muy regionalista, ha manejado. Aquí hay líderes, pero no se los conoce. Y me encantó las palabras de mi general Alcázar cuando él decía, una cosa es ser líder y otra cosa es ser conocido. ¿Cuál es la facultad preponderante ahí, no? Que realmente la gente que es conocida, pues le das la oportunidad y la conviertes en líder sin ser líder. Lo que ha pasado con Yanine Áñez le ha llegado al poder de arriba y la hemos hecho líder, y en su momento nos hemos dado cuenta que no era líder. Los que manejaban el gobierno han sido otros, como el señor Murillo, han manejado otros ministros de Estado por ahí, pero bueno, más allá será por su programa. Eso ha arruinado, Verónica, a este gobierno, y ha arruinado para que la gente vote por el MAS. Decepción total y enamoramiento ha faltado. Esperemos que para el 2025 sí salga un verdadero novio o novia que enamore a Bolivia entera, para que nosotros los bolivianos podemos agarrar y dar nuestro voto por ellos. Dios te oiga, de verdad, Dios te oiga. David, ya nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima si quieres cerrar con algún mensaje, alguna reflexión más. Sí, cerrar con el hecho de solo que... te veo la mitad de David. Ahora, ahí está. No, sí, coincido con el tema de que la corrupción ha sido una marca registrada de este gobierno que ha pasado. Imagínate, lo primero que hace el negro Arias es darle un aumento salarial a 100.000 bolivianos de sueldo a su gerente, y su gerente se escapa con un montón de plata, lo agarran en Estados Unidos y el negro Arias no hace nada por traerlo. Eso ha pintado en cuerpo cabal a este gobierno que ha pasado, y la decepción del pueblo ha sido ese. Los respiradores, el negro Arias que hizo lo que le dio la gana en el ministerio, otros que hicieron, bueno, la corrupción ha marcado fuertemente la decepción. Para muestra saludos a Luis y Omar.
nos veremos más seguido, Veroniquita, encantado de verles. Claro que sí, va a ser un honor tenerte siempre en el programa. Mi general, nos despedimos, por favor. Eso es importante. La democracia, por sobre todo, debe reinar en nuestro país. Lo que necesita nuestro país es un gobierno muy fuerte, que trate con guante blanco a su población, pero agarrado de la constitución política. Creo que eso es lo que necesita nuestro país. Qué bonito. Reitero, un gobierno fuerte que trate con guante blanco a su población, pero agarrando fundamentalmente la constitución. Eso es lo más importante para nosotros. Me encantó. Muchas gracias y un gran saludo a Mar y a David, grandes amigos míos. Me encantó, general, realmente. Además, verlo ahí con su guante blanco, me encantó eso, de verdad. Omar, nos despedimos, gracias. No, muchas gracias, Verónica. Sin antes decirte que no hay que confundir lo que es una persecución política con aquellas personas que han hecho actos de corrupción. He denunciado a mucha gente en los 14 años del MAS. En este gobierno estoy denunciando ya, particularmente al ministro Iván Arias, que según mi persona, las pruebas que ha dejado en la fiscalía, pues se tendrán que manifestar más adelante. Eso no es persecución política y no nos confundan que cambiamos de polera, sino que somos patriotas que vamos a hacer la tarea que nos encomienda con el gobierno que venga, más allá de cualquier situación. Yo te agradezco por que hagas estos programas, un saludo al general Alcázar, al mayor Vargas, y bueno, la patria te agradece porque esto sirve para clarificar muchas cosas. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias en todo caso a ustedes, ha sido un gusto haberlos escuchado, es siempre importante anclar nuestros conocimientos en la sabiduría de hombres que además de ser personas vinculadas al mundo de las Fuerzas Armadas, del Ejército, son profesionales del más alto nivel, profesionales de lujo. Un abrazo, gracias a todos ustedes por la sintonía, nos vemos el día de mañana. Gracias.